Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a Así marchan las Asambleas de Dios, la audición dominical. Damos infinitas gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de poder compartir con ustedes el contenido de este programa. Hoy es un día sumamente especial. Hoy estaremos enfatizando a los papás. En Nicaragua hoy es el Día del Padre y queremos bendecir al Señor por eso, por el hecho de tener como un designio divino, como una determinación de Dios, la figura paterna en la gestación de la familia. El mes pasado enfatizamos a la madre y definitivamente nosotros los hijos tenemos que darle gracias a Dios por nuestras lindas madres. La mía está viva y ahora tenemos que darle gracias a Dios por el papá. Y aunque el mío hace ya varios años está con el Señor, de todas maneras su influencia, su ejemplo, su legado está presente en mi vida y en mis hermanos. Así que damos gracias a Dios por esto, y nosotros tenemos claros ejemplos en la Biblia, pero también en la vida actual, de hombres que se han destacado como excelentes padres. Hoy entonces queremos dar gracias a Dios por nuestros queridos padres, esos hombres esforzados, valientes, abnegados. En mi mente, aparte del padre, mi papá biológico, que también era mi padre espiritual, alguien que marcó mi vida con su ejemplo en todas las direcciones. Pero también tengo en mi mente imágenes de hombres que se han fajado con sus hijos, inclusive algunos experimentando separación de la esposa, la mamá de los hijos. Ellos han hecho una labor extraordinaria. Alguien podría decir, la excepción, pastor, porque la mayoría se van y dejan a los hijos ahí con la mamá. Bueno, podría ser que no son tan recurrentes los casos, pero sí los hay. Y a esos padres también nosotros queremos darle gracias. Y por supuesto, no tiene que estar separado para ser buen padre. Conocemos de excelentes padres, muchísimos padres. Yo diría la mayoría, padres que han hecho una labor extraordinaria en la formación de sus hijos, en el acompañamiento de sus hijos. Entonces, para estos padres lindos, queremos darle gracias al Señor, bendecirlos. Y yo quisiera compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor en esta primera parte del contenido de este programa, aprovechando que en definitiva es sumamente importante que nosotros como iglesia le demos el énfasis a cada aspecto del ser humano en los distintos roles que tiene, y uno nosotros no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene la figura paterna en el hogar, en la sociedad. No podemos dejar de mencionarlo. En el Salmo 127, versículo 5, en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice la Biblia: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Esa declaración que aparece en la Biblia
es sumamente importante. Y yo quisiera que le prestemos atención a esto. A la luz de la Biblia, el Señor le dice que un hijo es un regalo de Dios. Los hijos no son un accidente, son un regalo de Dios. Y son una recompensa. Regalo y recompensa, pareciera que son cosas distintas realmente, ¿verdad? Porque en realidad un regalo es algo que uno lo recibe aunque no lo merezca. Y una recompensa es el premio por determinado comportamiento. Entonces, los hijos son las dos cosas. Son un regalo y son una recompensa también. Y eso, para entenderlo más claro, ustedes saben que, por ejemplo, en la escuela, el alumno que se destaca se hace una mención pública, se hace un reconocimiento, y los padres le dicen a los hijos, si sacas buenas notas, y comienzan a mencionar algunos regalos que podrían recibirlo, regalos que a veces ni se cumplen, ¿verdad? Pero bueno, es una recompensa que se oferta. Entonces, a la luz de la Biblia, nosotros deberíamos de ver el papel de un hijo, porque nadie puede ser padre si no hay hijos. Entonces, un padre es padre porque tiene la conciencia de que él es un modelo de vida espiritual. Y lo hacemos en estos términos, ¿saben por qué? Porque la idea de que haya humanos en la tierra fue de Dios. La idea de que haya matrimonio fue de Dios. Y la idea de que hayan hijos fue de Dios. Entonces, ¿cómo sacar a Dios de algo tan importante como esto? Entonces, los hijos, tenemos la dicha de tener padres. El mío, aunque ya está con el Señor hace varios años, su ejemplo, su legado sigue marcando mi vida. Y eso no solamente es que me marca a mí, marca a mis hijas, marca a mi nieta, porque yo vi a mi padre como un hombre piadoso, vi a mi padre como un esposo, vi a mi padre siendo mi papá y papá del resto de mis hermanos, vi a mi papá siendo abuelo, vi a mi papá siendo vecino en una comunidad, vi a mi padre participando en la iglesia. Entonces, en realidad, un padre es un modelo de vida espiritual. Un buen padre sabe que su primer ministerio es la familia. Y como aquí no se trata de decirle a los papás cómo deben de ser, sino a los hijos cómo tenemos que valorar a nuestros padres, por eso yo enfatizo, soy lo que soy en términos de vida espiritual, porque en el arranque de mi vida, mi padre fue una influencia poderosísima. Entonces, él fue un modelo para mí. Él fue un modelo para mí. Y como hijo, debo decir, aprecio, agradezco, valoro el ejemplo que tuve de mi padre en lo que respecta a mi modelo para seguir el resto de la vida. Pero también la figura paterna provee educación presente y constante. Educa a sus hijos. Yo recuerdo a mi papá, él no era académicamente, no tenía altos niveles académicos, pero era un ser humano que estaba sobre la jugada en muchos detalles. Por ejemplo, cómo ir a la mesa, cómo comer, cómo vestirme, cómo tratar al sexo opuesto, es decir, él estaba sobre la jugada en cada aspecto de mi vida. Cómo trabajar mi vida espiritual, cómo comportarme en el culto, cómo manejar mi vida espiritual aun cuando él no me mirara y nadie me mirara. Entonces, aquí nosotros tenemos, me encanta lo que dice el proverbista en el capítulo 22, versículo 6 de Proverbios: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a ser viejo, seguirá las enseñanzas. Entonces, un hijo no puede presumir que es lo que es
como que algo que de pronto le cayó encima. En realidad somos lo que somos, especialmente los que hemos tenido un padre que ha modelado para nosotros, gracias a ese modelo. Y por supuesto yo conozco a muchos hijos que no tuvieron un padre. Aún mi propio padre, su papá biológico estuvo ausente toda la vida, de su vida. Pero algo que yo siempre admiré es que él siempre hablaba de él de forma muy respetuosa. Nunca le escuché hablar nada malo de él. Al grado que yo mismo, siendo un niño, me fijé un gran concepto del abuelo, a pesar de que él fue ausente toda la vida. La persona que lo engendró. La persona que yo fijé en mi mente como mi abuelo era mi bisabuelito y mi bisabuelita, porque mi abuelita murió del parto de mi papi, el único hijo que tuvo. Entonces no tuve tampoco la fortuna de tener a la abuelita con la que compartir mi vida. Pero mi bisabuelita jugó ese rol. Pero miren qué lindo, mi papá actuó de tal forma como si el abuelo hubiese sido la última maravilla del mundo. Entonces, ¿por qué razón? Porque él modeló. Él no andaba tratando de envenenarnos la mente, el corazón, más bien, él era como un muro protector, como que él era la coraza que estaba siempre para protegernos de influencias negativas. Un padre también sabe tratar a sus hijos. Y ese es otro elemento. Yo procuro ser lo mejor que puedo con mis hijas, pero cuando yo pienso en el padre, mi padre biológico, yo digo, qué lindo. Yo creo que una de las razones por que yo aprendí a amar a Dios con todo mi corazón es porque yo tuve un padre que me demostró que me amaba, que me quería. Entonces, un hombre que tiene a Dios en su corazón es una nueva criatura, es un hombre transformado por el Evangelio. Pero también un buen padre disciplina. Y entonces, como padre, como hijo más bien, en una celebración como esta, yo no solamente recuerdo los zapatos que me compraron, la ropa que me compraron, la comida que me proveyeron, sino también recuerdo los fajazos que mi papá me dio. Muchas veces esos fajazos estaban acompañados de lágrimas. Y él lo decía, yo no quiero fajearte. Lo que no quiero es que seas una persona que no valgas la pena en la vida. Entonces, si usted enmienda su proceder que originó esta fajeada, le aseguro que no lo voy a volver a hacer. Y entonces, aquí tenemos en la Biblia el parámetro para seguir. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor con respecto a la disciplina? Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige. Dice Proverbios 29. No hay un padre que no corrija a sus hijos. Si Dios no lo corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11, encontramos esta poderosa verdad que dice: así como Dios nos disciplina cuando lo necesitamos, un buen padre corrige a sus hijos porque lo ama. Esa disciplina es sabia y de acuerdo a la edad y a las circunstancias. Sabe que es mejor corregir con amor que ser permisivo y permitir que los hijos se vayan por un mal camino. La corrección entonces es parte de la mística de un padre, y un hijo tiene que valorarlo. Así que hoy que estamos celebrando el Día del Padre, nosotros no solamente debemos de darle gracias a nuestros padres por la alimentación que nos han dado, la atención que nos han dado en tantos aspectos de la vida
en términos de proveer, sino también de hacer posible la corrección en nuestras actuaciones. Pero también un buen padre es proveedor, por supuesto. Quien no cuida de sus parientes, dice Pablo, escribiendo a Timoteo, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en el Señor. Por eso alguien no puede decir soy cristiano cuando tiene hijos por los cuales no se ocupa. El cristianismo no es una cosa que nosotros la dimos en el templo nada más, sino en nuestro diario vivir. Hoy entonces, desde el programa Así Marcha la Asamblea de Dios, este servidor que es hijo, que es padre, que es abuelo y que es cristiano, quiero felicitar a todos los padres de Nicaragua. Que Dios los bendiga. Y claro, los que nos escuchan en otras partes del mundo, igual, felicitarlos, solo que creo que las fechas no coinciden, pero para todos los padres de las Asambleas de Dios, a todos los líderes, al superintendente, Pastor Pedro Pablo Rojas, felicidades, hoy Día del Padre, al Pastor Terencio Blanco, felicidades, Pastor, hoy el Día del Padre, el Pastor Juan Antonio Solano Pérez, felicidades, siervo, que Dios me lo bendiga de forma especial. Los admiro, los quiero mucho, los aprecio y quiero que la disfruten al máximo este día. El Pastor Uriel III Bucardo, bendiciones, siervo, él es el jefe de la primera región. Quiero enviar un saludo muy especial al Pastor Mariano Maradiaga. Él está domiciliado en Matagalpa, pero atiende la Jinotega, que Dios me lo bendiga. Y claro, con ello a todos los presbíteros de todas las regiones, a los pastores, a todos los hombres que son papás en las iglesias, pero también al Pastor Tirso, René Sosa, bendiciones, Pastor. Conozco los hijos de todos ustedes y me encanta ver cómo ellos se comportan frente a ustedes. La mayoría siempre están ahí cerca de sus padres, acompañándolos, respaldándolos, y esa es una enorme bendición. Así que también al Pastor Osorio, Pastor, Dios me lo bendiga de forma especial, que la gracia del Altísimo esté sobre su vida. En realidad es una bendición enorme el que hoy estemos, y por supuesto reitero, un saludo a toda la pastoral del país, a todos los papás, a todos los líderes de las iglesias locales, a todos los hombres que se congregan en la iglesia de la Asamblea de Dios y por supuesto a todos los evangélicos de Nicaragua que son hombres, que Dios los bendiga, y padres, que Dios les bendiga, no importa la denominación a la que pertenezca, les amamos, les queremos, les admiramos, y si algo no están haciendo bien en su rol de padre o no estamos haciendo bien, compongámonos, hagamos los ajustes necesarios para que podamos ser ese padre que admiramos. Que Dios les bendiga en nombre de la Junta Directiva Nacional de las Asambleas de Dios. Queremos enviarles un gran abrazo a todos, que la disfruten al máximo en el nombre del Señor. Mañana se levanta a trabajar, prometió que a su familia siempre iría a proteger, dedicado y esforzado sin quejarse alguna vez, a los hijos y a su esposa siempre fiel. Siempre voy a honrarte. Ese es mi padre.
agradecida siempre voy a amarte. Te quiero, mi madre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Muchos años ya pasaron y el Señor me lo ha guardado. Ante Dios y ante la gente, hoy prometo protegerte. A mi madre, mis hermanos, nos has dado tanto amor. Siempre quiero darte todo lo mejor. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi Padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a amarte. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Te quiero, mi Padre, no voy a olvidarte, siempre te amaré. Bendiciones, les saluda el pastor Pedro Pablo Rojas. Deseo que el Señor bendiga a cada hombre en ocasión del Día del Padre. Qué lindo que Dios nos escogió para ser sacerdotes del hogar, hombres que podemos conducir a la familia y ser un instrumento de bendición para ellos. La Biblia dice que el hombre será bendecido con una mujer que es como la vid que lleva fruto al lado de su casa, con hijos que son como plantas de olivo alrededor de su mesa, con hijas que son como esquinas de palacio labrada. Gracias al Señor que nos hizo padres, padres protectores, padres proveedores, padres promotores de nuestros hijos. Felicidades. Recuerden, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tratemos bien a nuestros hijos. Seamos hombres de inspiración, de motivación. Nuestros hijos no deben ser desalentados. Nuestros hijos no deben sufrir heridas de maltrato. Nuestros hijos deben ser estimulados a ser hombres de bien, exitosos, victoriosos. Así es que seamos hombres de bendición. Que el Señor les bendiga. Feliz Día del Padre. Bienvenido, siervo, Dios me lo bendiga. Bienvenido, pastor. Qué bendición tenerlo aquí con nosotros. El pastor es el asesor legal de la Asamblea de Dios, pero además es pastor de la Asamblea de Dios. Y bueno, quizás valdría la pena comenzar por ahí, que nos comente un poquito de cuándo es pastor. Bueno, iniciamos 8 de enero del año 2002. 2002. Iniciamos a tiempo completo y desde esa fecha no hemos parado con la ayuda de Dios. Qué bueno, siervo. Qué bueno. Él además es parte de la Junta Distrital de uno de los distritos de aquí de la región de Managua.
Y hace ya algún tiempo, hace un año, Como un año. las oficinas centrales lo contrataron para ser nuestro asesor legal y el coordinador del equipo de abogados que ayudan a las iglesias en todo el país en muchos aspectos, pero particularmente en la gestión de legalización de propiedades en todo el país. En un año, pastor, ¿cree que hemos avanzado en esto? Hemos avanzado grandemente. El tema de la legalidad o de la legalización de las propiedades no ha sido fácil. Es un tema que todavía para el Estado es complejo, pero en el caso nuestro hemos dado pasos grandes donde hemos podido identificar los bienes inmuebles de la mayoría de las iglesias y también hacer conciencia de la importancia jurídica de tener los bienes inmuebles debidamente inscritos. Eso brinda seguridad jurídica no solamente a la institución, sino también a la iglesia local, que es la que administra los bienes en el territorio. Hemos avanzado en el tema no solamente de identificar, sino también de resguardar. En el caso de muchas propiedades de las iglesias, probablemente habían dificultad en alguna situación documental y hemos venido corrigiendo con los diferentes asesores a nivel nacional. En realidad el tema de la propiedad o la legalidad de la propiedad es un tema muy extenso, que no es un tema exclusivo de las iglesias. Así es. Sino que es un tema que tiene que ver con la población toda, todos los que son tenedores de la propiedad. Eso. Porque parte de la cultura nuestra, creo que lo mencionamos en la ocasión anterior, es ser un poquito descuidados en el tema de la legalidad, hasta que ya queremos vender o de pronto hay que, la propiedad hay que partirla porque es una herencia. Sí. Entonces, hasta entonces corremos a regularizar la propiedad. Entonces, pero claro, como es parte de la cultura, entonces también lo transferimos al seno de la iglesia. Como denominación, por supuesto quisiéramos que todo el mundo le preste atención a este aspecto, pero no podemos obligarlo. Así. Pero en el caso de los bienes que ocupan las iglesias locales, sí estamos obligados. Aún en el caso de que las iglesias, porque hay iglesias que rentan locales, Así es. aún en el caso de que no seamos dueños, no importa el régimen en el que tengamos la propiedad, todo eso tiene que estar legalmente. Debidamente. Bueno, el Ministerio del Interior, que es el órgano que la ley 1115 identifica como ese órgano rector que nos supervisa, que nos dirige, nos organiza, nos ha solicitado de que en el caso de que una iglesia esté bajo la figura de arriendo, debemos de presentarle el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, hay algunos pastores que me han dicho, doctor, a nosotros nos han prestado un bien inmueble, una tía, un vecino, un amigo, nos ha dicho aquí pueden utilizar. ¿Qué es lo que se nos está exigiendo ahorita? Entonces, una figura jurídica llamada comodato. El comodato es un préstamo, ¿verdad? Donde el propietario dice, ok, yo tengo este terreno y yo se los voy a prestar para que ustedes desarrollen el quehacer de la predicación, pero el Estado dice, bueno, en esa figura necesitamos un documento que se llame comodato. Este es el otro que en el tema del comodato, en la misma escritura, la diferencia de comodato con comodato precario es que en el comodato hay una fecha estipulada. En el comodato precario no, pero es indefinida. Es indeterminado. Pero
si el dueño dice hasta aquí en cualquier momento, esa es la diferencia con el comodato precario. Entonces, es una exigencia de que donde haya una iglesia, nosotros tenemos que justificar con un documento legal, jurídico, la permanencia de nosotros en el lugar. Por razón del uso, ¿verdad? Exactamente. Y en eso también, pastor, tiene que ver con los términos del uso del comodato, digamos. Si se construye, ¿qué va a pasar con el bien que está ahí? Exactamente. Todo eso se tiene que definir, mencionar en el contrato, porque hay construcciones que pueden ser móviles, pero si nos ponemos a construir con piedra y cemento, ya sabemos que esas mejoras, ¿verdad?, es para el propietario, o más adelante se puede entrar a un proceso de negociación. Sí, los términos lo dicen, porque Sí, podría ser esa que cualquier mejora, siempre que sea de común acuerdo, así es, al final o quede a beneficio del propietario. Ajá, por razón del uso. Pues. Exactamente. Es decir, digamos, no voy a pagar... No voy a pagar un canon de arriendo, pero al final esa inversión le va a quedar al propietario. Es correcto. Pero todo eso, todo hay que definirlo. Todo hay que normarlo. Porque además, a todo mundo le ocurre. Las personas que hacen el contrato, de pronto pueden desaparecer uno de ellos o los dos. Así es. Pero la congregación debe seguir. Así es. El dueño, el heredero o la persona que le quede el bien, tendría que respetar lo que está convenido ahí, ¿verdad? Exactamente. Las partes, los nuevos actores. En el tema que es un tema de sucesión, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Pero cuando hay un acuerdo, los sucesores deben de respetar lo que se acordó en su momento. Entonces la idea, pastor, de la legalización de las propiedades no es solamente un tema del momento. Este es un tema presente que nos beneficia a futuro. Si bien es cierto, por ejemplo, el tema el valor de las tierras, de las propiedades, es grandioso porque hay lugares, por ejemplo, en Managua donde la gente nunca pensó de que por ahí iba a pasar una pista, una calle, y eso eleva el valor dinerario del bien, y entonces eso se llama desarrollo. ¿Qué pasa? Pero no solamente también tenemos que tener al día, pastor, por algún traspaso o alguna venta, sino también hay muchas congregaciones que están en proceso de construcción a través de las alcaldías, la dirección de urbanismo o el departamento de urbanismo, son los que regulan a través de la ley, a través de todo el protocolo que ellos tienen de crecimiento de la población. Entonces a ellos hay que solicitar el permiso de construcción. Entonces hay una serie de requisitos para solicitar el permiso de construcción, y empieza con la documentación legal. Empieza también con solvencia municipal. Entonces, si yo no he hecho una declaración de bienes inmuebles en la alcaldía, y nosotros, en el caso de las iglesias, según el decreto 395, estamos exonerados, pero hay que declarar. Y una vez que uno declara, tiene el beneficio de solicitar la solvencia. Entonces, y ese es un buen punto, pastor, porque de pronto, digamos, la iglesia dice, pero ¿cómo? Pues estamos exentos. Ahora le están cobrando las iglesias. ¿Qué es lo que pasa ahí? No es que le estén cobrando, es que la iglesia tiene el deber. Lo dice el decreto 395, tenemos la obligación de declarar de los meses de enero a marzo de cada año. ¿Qué pasa? Ya estamos casi terminando junio. Es decir, tenemos 3 meses. 3 meses para declarar. Declarar el año que corresponde. Sí, en este sentido la declaración siempre es el año anterior. Uh-huh. Entonces, pero las alcaldías por ley entran en un proceso de negociación con los declarantes y dice, ok, a marzo, al 31 de marzo usted va a pagar el 50% y al 30 de junio usted va a pagar el otro 50%.
Entonces le dan esa facilidad. Pero después del 30 de junio, si no se paga, entonces empieza algo que se llama multa. Entonces, hay muchas personas que piensan que puedo llegar hasta el 30 de junio, pero ya de conformidad a ley, ya después del 1 de abril, nosotros ya entramos en un proceso de multa. Hay muchas congregaciones que están siendo multadas por la negligencia de no declarar. Y es ahí donde tenemos que tener esa conciencia. Así como nosotros consumimos energía eléctrica, agua potable o cualquier otro servicio, nosotros tenemos que tener conciencia de que todos los años este es un compromiso que tenemos con las municipalidades. En el caso de la obligación que adquirimos con los servicios de agua y luz, corremos porque no podemos funcionar sin energía eléctrica y no podemos funcionar sin agua. En el caso de los templos que están ubicados en sectores donde nos abastecemos del servicio público de agua. Así es. Por lo tanto, creo que tenemos una gran responsabilidad, pastor. Es un cambio de cultura. Así es. Es un cambio de cultura. Al final eso nos va a beneficiar a todos, porque conviene que las inversiones que se hagan en una propiedad, el donante, porque generalmente los templos son el resultado de la cooperación de los miembros de la iglesia o a veces amigos. Yo he estado inaugurando muchos templos en muchos puntos del país, y cuando escuchamos al final, al momento de la inauguración, previo a la ceremonia, alguien comienza a mencionar la lista de toda la gente que cooperó, y escuchaba decir, el amigo fulano de tal donó, los amigos fulano de tal, fulano de sutano vinieron y regalaron la mano de obra. El albañil, el ingeniero, qué sé yo, que alguien trajo un camión de material. Entonces, es bonito, porque eso es un milagro, que converjan tantas voluntades alrededor del templo, de la construcción del templo. Eso denota que Dios se mueve en el asunto. Así. Entonces, uno en cierto modo adquiere una obligación con toda esa gente que coopera, con el que donó la propiedad, con el que aportó para la construcción, y me parece que en ese sentido tenemos que mejorar todos. Así. Pastor, esto recuerde que desde preescolar se nos enseña que todo ciudadano tiene deberes y tiene derechos. A veces queremos solo exigir derechos, pero no cumplir con los deberes. Y creo que en nosotros como institución cristiana, religiosa, no podemos obviar de que mayormente de que tenemos que cumplir con la ley. Entonces, las leyes son normadas con un carácter imperativo, impositivo, ¿verdad? Se dice en derecho erga omnes, para todos los hombres, no es opcional. En este sentido, yo motivo a cada pastor, ¿verdad? A cada liderazgo a nivel nacional, de que usted en sus reuniones le haga la pregunta al pastor: pastor, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la legalidad de la propiedad? O de porque algunos tienen varias propiedades. En este sentido, creo que es conveniente volver a repetir, pastor, que no es permitido, ¿verdad?, por ley, donde funcione una iglesia, que esté a nombre de un pastor, de un líder. El Ministerio del Interior requiere de que si hay una iglesia, a menos que sea a través de un comodato, por eso es que ellos tratan de definir, ok, si alguien les prestó a ustedes, entonces es a través de un comodato. Si alguien les está arrendando a ustedes, a través de un contrato de arrendamiento, pero definámoslo. Y hay que informar todo eso. Y hay que informarlo. Aquí hay una iglesia, funcionamos en esta... de esta modalidad. Pues. Entonces, creo que es conveniente que tanto el pastor como el liderazgo puedan hablar de este tema, porque también de esta forma es que opera el reino de Dios, porque el reino de Dios lo más importante es ganar almas para Cristo, pero también tener orden con las leyes terrenales. Gracias, pastor. Me parece que toda esa información es muy valiosa
Y en el caso de los pastores, ellos, digamos, tienen que tomar la iniciativa. Pero igual los líderes de iglesia pueden decirle, pastor, estamos dispuestos a ayudarte, Claro. para que resolvamos este tema. Pero en el caso, y esto a nivel de consejo, ¿verdad? La recomendación es en términos generales. Conviene que los miembros de la iglesia tengan todo en regla. También. Uno nunca sabe cuándo desaparece el escenario, y cuando uno no define las cosas, luego se complican. Y luego, pastor, me pasa a mí, le pasa a usted, le pasa a todos los pastores. Los miembros vienen ante nosotros y a veces el pastor no tiene respuesta. Exactamente. Pero tenemos la respuesta que dijo Jesús. Vienen a pedir que yo sea juez y partidor. ¿Quién me ha puesto a mí para estar repartiendo bienes? Dijo Jesús. Entonces yo creo que en este sentido cada pastor debe también de motivar a sus miembros. Aconsejar, de decirle, visite un abogado. ¿Verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios y al Ejecutivo, hemos designado una red de abogados a nivel nacional. Se nos está incrementando, ya vamos alrededor de 14. Ajá, porque en este caso hay regiones que son muy extensas, Sí. o la demanda es mucho, y entonces tiene que ser más de uno por región, en algunos casos. Así es. Entonces está esta red de abogados, ¿verdad? Gente profesional, apasionada por la obra del Señor. Muchos de ellos miembros de las iglesias. Miembros de iglesia, algunos de ellos pastores. También. Tienen un gran corazón de servir y de hecho que no lo van a hacer gratis porque ese es su trabajo, pero sepa que van a tener una respuesta oportuna. Qué bueno, pastor. Le agradezco mucho y como le dije siempre, esta puerta siempre está abierta para que sigamos Gracias. ayudando a informar a los pastores y que en realidad este es un imperativo que moralmente siempre ha estado planteado, legalizar las propiedades. Sí. Pero en este caso particular, en el ordenamiento jurídico de la propiedad, entonces ya es algo imperativo. Imperativo. Entonces debemos de hacerlo porque hay que hacerlo. Así es. Bueno, la ley 698, que es la Ley General de Registro, ¿verdad? Y hay otras leyes más que están ligadas al tema de la legalización. El Código Civil incluso establece que las propiedades que están debidamente inscritas prevalecen en derecho a las que no. Entonces, por eso, cuando uno va a exigir derechos, por ejemplo, incluso la misma ley, aunque es una ley bastante antigua, el Código Civil nicaragüense, pero en él está estipulado, por ejemplo, incluso cuando hay un conflicto entre dos poseedores, por ejemplo. Entonces dice la ley, yo me voy al poseedor más antiguo. Entonces, y eso hay que demostrarlo junto con él. Ahí hay que demostrarlo. Entonces, en el derecho civil, el protocolo es muy importante, la parte documental es muy importante y creo que es necesario de que nosotros tomemos conciencia de que a Dios le gusta el orden. Deuteronomio dice que Dios es orden. Y si la ley 1115 nos ha venido a ayudar a que uno a sacar a luz el desorden que teníamos, ¿verdad? Porque, crecimos en una época, pastor, de que pensábamos de que eso era terrenal, ¿verdad? Y nosotros mirábamos hacia el cielo. Pero estamos viendo que mientras la venida de Cristo, mientras llegamos al cielo, exactamente, estamos en la tierra. Y entonces hay que ordenar. Tenemos deberes y derechos y hay que regirse con eso en base a la ley. Así. Y como nos toca vivir en el país, tenemos que respetar las leyes. Así es. Gracias, pastor, que Dios me lo bendiga y gracias por su aporte a ayudar a ordenar el tema de la propiedad en todos los distritos de Nicaragua donde hay iglesias de las asambleas de Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén, pastor. Bendecimos al Señor por
todo lo que Dios nos permite hacer en las distintas tareas que nos corresponden. Y quiero enviar un saludo a todos los pastores líderes de la segunda región, León Chinandega. En nuestra agenda está que el día 28 tendremos en la Nueva Jerusalén el Congreso Regional. Así que, mis queridos presbíteros, ya estamos enterados de esta cita que tenemos ahí y esperamos tener un tiempo maravilloso. Igual en la convocatoria está definido quiénes deben estar en esa actividad, así que esperamos vernos en la ciudad de León el día 28 a partir de las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Y también queremos enviar un saludo a todos los presbíteros del país y recordarles que el 8 y 9 de julio tenemos nuestra sesión del Presbiterio General. Esperamos tener un gran tiempo y aprovechamos para enviar un saludo a todos los presbíteros, las juntas distritales de toda la nación. La cita es para los presbíteros 8 y 9 de julio. Y por supuesto estamos caminando rumbo a la cumbre infantil 9 al 11 de julio y como igual ya lo hemos anunciado, tendremos como exponentes hombres y mujeres que están al frente de ministerios que están impactando a la niñez en distintas partes del mundo. Tendremos hermanos de la Ventana 414 que vienen de la Iglesia Promesa de Nueva York y también el Ministerio Generación Extrema de Colombia. Así que tendremos un tiempo lindo y esperamos que usted haga todos los preparativos a lo que corresponda a usted para participar. Y en el caso de la última actividad, la cumbre infantil, les recordamos que está invitado toda aquella gente que está involucrada en el trabajo con la niñez en las iglesias locales de todo el país. Así que nos veremos en cada uno de esos eventos. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los hombres que tienen la bendición de ser padres. Un saludo para todos ustedes. Que Dios les bendiga de forma maravillosa. Yo quiero saludar, por supuesto, a los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Todos somos papás y entonces para todos un saludo muy especial a los presbíteros de todo el país, a las juntas distritales, a los hombres que son parte de todas esas estructuras, que Dios les bendiga de forma especial y por supuesto a todos los padres de las iglesias, que Dios les bendiga y esperamos que las iglesias locales enfaticen de manera particular esta celebración. Recuerden que el Señor nos ha asignado una enorme responsabilidad que tiene que ver con la paternidad, que va más allá de la capacidad de engendrar, tiene que ver con poder modelar, guiar, conducir la vida de nuestros hijos y yo sé que muchísimos padres lo han hecho con excelencia. A ellos que Dios les bendiga y los que aún no lo hacen como debería ser, igual le rogamos a Dios que nos ayude a hacerlo de la mejor forma posible. Ha sido un placer el haber estado con ustedes y esperamos reencontrarnos el próximo domingo en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.